este lugar. Plantado en el barrio hay otro modo de mirar. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Un lunes más a Plantado. 19:06. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. ¿De qué vamos a hablar? Un poco los temas recurrentes, porque son los temas que nos suelen suceder cotidianamente, al menos en este rincón del conurbano sur. Esta semana se armó una discusión, o estalló una discusión por los préstamos de las billeteras virtuales. No sé si lo habrán escuchado. Sobre todo esta MEPA, que era amarilla, que ahora es celeste, de este muchacho MG que vive en Uruguay. Bien, ni bien te la instalás, ni bien te la bajás y accedes, lo primero que hace es ofrecerte un préstamo de no menos de 2 millones de pesos, que en estos tiempos, la verdad que no es poco, no les digo que soluciona, pero ayuda bastante. Ahora bien, ¿dónde viene el problema de esto? En las tasas de interés. Dependiendo los perfiles, pueden rondar entre más o menos el 60% anual hasta el 250%. Escuché algunos casos, no lo he visto, pero sí lo escuché, de hasta incluso el 700% anual. Una locura, muchísimo. Ahora bien, no vengo a hablar puntualmente de las tasas, ¿sí? Vengo a hablar sobre todo de una frase que está en las condiciones y que no se le suele dar mucha pelota. ¿Qué es lo que dice? Que las condiciones varían según el perfil y el comportamiento de cada persona o de cada usuario. ¿Y qué significa esto? 2 personas bajan la aplicación el mismo día, una recibe una oferta de un 50% o un 60% de tasa anual y otro de 5 veces más esa tasa. Y no es que uno negoció mejor, no se habló con nadie en definitiva, es que el sistema calculó diferente, dependiendo del perfil de cada persona. Y hay es algo que es bastante más grande que el crédito, sobre todo por cómo se configura o cómo se arma el perfil. Uno pensaría que la aplicación o el algoritmo tomó un montón de datos nuestros que están dando vueltas en internet o en el sistema crediticio o en el sistema bancario o donde sea, pero la realidad es que esto no es así. El algoritmo o la aplicación no te conoce a vos, conoce a gente como vos. ¿Qué hace? Toma un montón de datos tuyos y los compara con el comportamiento de gente que tiene datos similares a los tuyos. ¿Cuántos de esos pagaron? ¿Cuántos se atrasaron? ¿Cuántos desaparecieron? Y con eso arma una especie de perfil, ¿sí? Vos ya no sos una persona, sos un perfil. ¿Bien? Y cuando te lo ofrecen a vos, en realidad no te lo están ofreciendo a vos, a mí, a Dante, a Lula. Se lo están ofreciendo a tu categoría, ¿sí? A una categoría de personas. Bien, entonces ese número que aparece en pantalla no habla de a vos, no habla de vos, habla del promedio de los que se parecen a vos. En definitiva, vos pagás conforme a ese promedio. ¿Y cómo se arma ese promedio? Con cosas que capaz ni siquiera tenemos en cuenta de que son un dato. Por ejemplo, ¿qué día cobrás? ¿Cuánto cobrás? ¿A qué hora? ¿Qué haces primero con esa plata? Si pagás primero servicios, si gastás en otras cosas, si pagaste cuotas atrasadas o si te demorás con eso, si alguna vez te atrasaste. Pero cosas también un poco más peligrosas, como el barrio desde donde te conectás o el teléfono, el modelo de teléfono que tenés. Bien, nada de eso es información sobre tu honestidad, tu capacidad o tu voluntad de pago. Bien, sino es información sobre a quién te pareces. La realidad es que lo que quiero marcar es que vos no aceptaste ser comparado. Aceptaste determinados créditos y condiciones para obtener un préstamo y no que te comparen o que te categoricen de alguna manera, ¿sí? Porque también el problema radica en que vos no tenés acceso o forma de ver ese perfil. No te dicen, vos estás en esa categoría por esta razón. No hay a quien preguntarle
No hay a quién apelar, no hay cómo apelar, ¿sí? No hay cómo discutir esa decisión que tomó el algoritmo. Y acá viene algo que a mí me hace bastante ruido. ¿Por qué? Porque nuestro derecho está construido sobre un principio que costó siglos, ¿sí? Es que la persona se la juzga por lo que hizo y no por lo que es, ni por dónde viene, ni por quién se parece. Eso en realidad tiene un nombre. En derecho penal respondemos por el hecho propio y está prohibido juzgar a alguien por su personalidad o por la pertenencia a un grupo. A eso se lo llama derecho penal de autor, ¿sí? Y está desterrado porque con esa lógica se persiguió al pueblos enteros. El scoring es exactamente eso. El scoring es lombrosiano, es lombroso en estado puro. Bien, es importante remarcarlo porque son teorías que en muchísimos rangos, aristas del derecho se dejó de lado y hoy las utilizan para algoritmizarnos, para crear nuestros perfiles. No te evalúan por lo que hiciste, te evalúan por a quién te pareces, por la categoría en la que caíste. Y esto no es técnicamente un delito. Es distinto a juzgar a alguien penalmente por este tipo de acciones o por este tipo de situaciones. Ahora, lo cierto es que algo que tardó casi 2 siglos en sacar de tribunales entró por la puerta de atrás de una aplicación y sin que discutiéramos nada. Al contrario, hasta nos podemos contentos que tenemos la facilidad de acceder a un préstamo preaprobado, por decirlo de alguna manera. Ahora, la pregunta es, ¿quién decidió que vos entras en esa categoría? El que escribió el programa no te conoce. El que puso los datos tampoco. El que aprobó el sistema mira números agregados. La empresa dice que es un cálculo de riesgo. Hoy sos eso, somos eso. Somos un cálculo de riesgo. No hay una persona que haya tomado una decisión sobre vos. Está repartido entre muchas manos y ninguna se hace responsable. ¿Bien? Y esto no es un detalle técnico. Todo nuestro sistema de responsabilidad supone que atrás de un daño hay alguien que decidió y alguien en todo caso que puede responder frente a eso. Cuando la decisión se reparte entre 20 manos y un sistema, esa persona no existe. Y sin esa persona no hay a quién reclamarle. ¿Sí? Y la respuesta siempre termina siendo la misma. El usuario aceptó. Nos lo dijeron desde el gobierno en estos días. Nadie le puso un revólver en la cabeza para que saquen esos préstamos. Pero la realidad es que cuando la gente está acorralada y no tiene muchas opciones, termina accediendo a eso porque sos el único responsable identificable, ¿sí? El último eslabón de la cadena. Bien, y hay algo más que por ahí impresiona. Este comportamiento está hecho, o este algoritmo está hecho ya no solo con tu categoría o lo que hicieron los de tu categoría en el pasado, ¿sí? Sino que quedás atrapado en eso. ¿Y por qué digo que quedás atrapado en eso? ¿Por qué es importante esto? Porque te termina eliminando el derecho al olvido. Todo nuestro sistema jurídico está basado o pensado en que en algún momento, si no se tomaron las decisiones a tiempo, si no se juzgó, si no se demandó, las cosas se olviden, las deudas caduquen o prescriban, los delitos lo mismo. Ahora, lo cierto es que los algoritmos y los scoring están pensados para durar en el tiempo. Algo que vos estás haciendo hoy puede tener repercusiones sobre vos dentro de 10 años. Y esto es muy importante, sobre todo porque a estas billeteras virtuales acceden chicos de 18, 20, 22 años, que ya son mayores de edad, pero para este mundo son chicos, y pueden tomar decisiones apresuradas. Esas decisiones apresuradas pueden complejizarle el resto de su vida crediticia. Lo comentamos hace un par de semanas, estos chicos que sacan estos préstamos y porque borran la aplicación piensan que la deuda desapareció. Eso hoy parece un chiste y una gracia, pero eso les puede traer complicaciones el resto de sus vidas. ¿Por qué? Porque eso queda registrado y queda algoritmizado, ¿sí? Y esta algoritmización no pasa solo con los créditos, también termina pasando con las redes sociales. Te muestra lo que le interesa o lo que le funcionó a gente parecida a vos.
los trabajos que miraron gente parecida a vos, en la app de citas, los que eligieron perfiles parecidos al tuyo, bien, incluso hasta pasa con los precios. En muchas plataformas el precio que ve no es el mismo que ve otro, depende del dispositivo, del historial, de la hora, ¿sí? Cada uno de nosotros está caminando por una versión distinta del mismo lugar. Pareciera el chiste este del multiverso que nos muestran en las películas de superhéroes. Bueno, pero funcionando todos al mismo tiempo en nuestros teléfonos. ¿Bien? Y como siempre digo lo mismo, y no es que todo tiempo pasado fue mejor, no es que estábamos en la panacea y esto es el peor escenario posible, es el demonio o como le queramos decir. También es cierto que anteriormente la única forma de acceder al préstamos, al menos que no fueran por circuitos no tan santos, era a través del sistema bancario. Y en el sistema bancario quien terminaba decidiendo era o un ejecutivo de cuentas o un gerente de sucursal que la verdad tenía también armado su propio algoritmo. Terminaba fijándote en la ropa, el apellido, el barrio donde vivías, incluso hasta en la carita, por decirlo de alguna manera. Y esa persona no le terminaba rindiendo cuentas a nadie. Nadie terminaba auditando el prejuicio del gerente de una sucursal. El algoritmo, al menos, si hay voluntad, se podría auditar. ¿Por qué digo si hay voluntad? Porque ya está, esto lo hablamos creo que en el primer programa, Uruguay lo hizo con Pedido Ya, o con las aplicaciones de delivery, por decirlo de alguna manera, la posibilidad de auditar los algoritmos. Bueno, si acá hubiera decisión política, sí se podría hacer. Bien, pero además hay algo más. Había muchísima gente, porque estaba en el circuito informal, no podía acceder, más allá del prejuicio del empleado del banco o del gerente del banco, no podía acceder a las líneas de préstamos bancarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenía un respaldo en blanco o registrado para pagar, ¿sí? Y estas aplicaciones terminan siendo la forma en que accedan al crédito muchísima gente que si no, no tendría forma de hacerlo. Bien. ¿Y a qué voy con esto? Porque la discusión como veo que se viene planteando, termina siendo en si hay que ponerle topes o no a los intereses de los préstamos. Más allá de la normativa, que hoy el Banco Central eso lo ha liberado, lo cierto es que la justicia tiene una propia jurisprudencia que habla de la usura en este tipo de casos. Por eso, muchos casos, las aplicaciones o las billeteras virtuales, esto lo hablamos en otro programa, lo que terminan haciendo es venderle la deuda a un estudio de cobranza porque saben que si ellos van a salir a litigarlo con esas tasas de interés que le plantean, es muy probable que terminen con fuertísimas reducciones en las deudas originales y con alguna multita o alguna pérdida de honorarios del abogado por serle aplicada a la normativa en contra de la usura. En cambio, esto termina en un estudio jurídico de cobranza, te hacen una gran pelota, te apretan, llaman a toda tu familia, a todos tus conocidos, te persiguen hasta abajo de la cama para avergonzarte y que vos termines negociando y aceptando un pago con alguna quita y con algunas cuotas, pero por lo menos recuperan una parte de lo que terminaron prestando o lo que terminaron invirtiendo, por decirlo de alguna manera. ¿Y a dónde quiero llegar con todo esto? Todo lo que hagamos como sociedad está apoyado en una idea, que existe el individuo,
que hay una persona ahí con voluntad propia, que decide, que se equivoca, que responde y que puede cambiar. Sobre esa idea está construido el contrato, el voto, la culpa, el mérito, la responsabilidad, todo. Pero lo que vimos hoy dice otra cosa, que la decisión no la toma un individuo, la toma es un ensamblaje de datos, sistemas y empresas. Y que del otro lado tampoco te tratan como un individuo, sino como el promedio de tu categoría. No sos una persona, sos un perfil con un riesgo porque se parece a un determinado grupo. Bien. Lombroso en estado puro. Bien. Entonces, la pregunta ya no es si la tecnología es buena o mala, es si el individuo dejó de ser la unidad con la que se decide sobre qué apoyamos todo lo demás. Si ya no resulta relevante el individuo y termina siendo todo apoyado en una algoritmización o en una base de datos, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? ¿A dónde va o qué lugar va a ocupar la persona en ese tipo de sociedad? Esta pregunta no es nueva, ¿eh? Hay tradiciones enteras, incluida la de nuestras propias tradiciones populares y de pueblos originarios, que nunca pensaron a la persona como una unidad aislada, sino como un nudo de relaciones. Y capaz que es algo de eso a donde tenemos que ir o a donde tenemos que volver. Fuera de aire lo hablaba con Lula y lo hemos hablado en otros programas. Cada vez más la crisis actual pasa a ser una crisis de fe. ¿En qué creemos? Sobre todo si creemos que la salvación es colectiva o si creemos que la salvación es individual. Se ve cada vez más fuerte en nuestra sociedad, día a día. Y los problemas que estamos teniendo pasan principalmente por eso. Y hay una consecuencia más, ¿sí? Si a cada uno el sistema les muestra un mundo hecho a medida de su categoría, ¿qué nos queda en común? Porque para discutir algo tenemos que estar todos mirando lo mismo. Para acordar hay que salir todos del mismo punto, un piso compartido. Y para tener un vínculo con alguien tenemos que encontrarnos en algún lado. Si cada uno camina por una versión distinta de la realidad calculada para él, lo común deja de existir sin que nadie le haya prohibido y se disuelve solo. Esa es la pregunta más compleja. Por eso, en estos días también apareció este tema de los chicos que se juntan a hacer batallas de farmeo de aura. Seguramente lo habrán escuchado. Y uno como viejo meado, lo primero que se le viene a la cabeza es decir, no, pero la de salir a buscar laburo no se la conocen, o estos pibes que no saben, son otra cosa perder el tiempo. Miren, yo trato de correrme de esas cosas y lo que estoy pensando es un grupo de chicos jóvenes de 15, 16, 18, 20 años que están recuperando el espacio público, juntándose en un espacio público y no a cometer ilícitos y no a consumir algún tipo de sustancia, sino a jugar. Y la verdad es que nunca voy a estar en contra de que un grupo de pibes se junten en una plaza a jugar. Que el juego no me guste, bueno, será un problema mío. Pero si no le están haciendo daño a nadie, ¿cuál es el problema? Que jueguen. Si las plazas están para eso. Después nos quejamos de que el mundo termina siendo intermediado, de que nos relacionamos solo a través de pantallas y también nos quejamos cuando un grupo de pibes deja fuera las pantallas y se junta a farmear aura. Creo que es lo menos grave de lo que nos está pasando. Bien. Y tampoco les vengo a decir que apaguen el teléfono. Yo tampoco lo hago. Yo también vivo bastante intermediado el mundo. Entonces, en realidad lo que les vengo a decir, o que les vengo a dejar como duda, es que piensen que la próxima vez que el telefonito les esté ofreciendo algo a ustedes, piensen si realmente se lo están ofreciendo a ustedes o se los está ofreciendo a gente como ustedes. Y piensen si al de al lado le está ofreciendo lo mismo o en las mismas condiciones. Esa diferencia parece chiquita, pero es abismal en el día de hoy. ¿Por qué? Porque pensar e informarse es defenderse. Y hoy defenderse empieza por saber que hay
con un vos calculado dando vueltas por ahí, tomando decisiones sobre tu vida que no controlás y no podés ver.